Hola, hoy por fin voy a grabar el video que más me emociona, que es el storying de mis photocards de Extraordinary Heroes. No sé si se va a mover un poco el trípode porque me compré uno nuevo, pero me voy a comprar otro porque este no es tan estable, entonces siento que cuando le pego a la mesa se mueve. Creo que se puede ver ahí un pedacito de, de la patita del trípode, pero es que si no lo pongo tan arriba no se va a poder ver bien el binder, porque el binder que voy a ocupar para Yuyon es muy grande. Creo que se ve justo. Pero los que voy a ocupar para mi set OT6 es un A5 White, así que se debería ver bien. Para este video lo quería grabar en realidad el domingo o lunes. Entonces me pinté las uñas con la inspiración de las que subió O. Como inspiración solamente, porque al final fueron estas las que tomé, porque en mis uñas largas no se veían tan bien las figuritas que se había hecho y porque decidí hacerme esto, entonces se veía como muy sobrecargado. Creo que tendría que mostrarlos al revés. No sé si se ve bien, pero bueno. Eh, Porque el domingo era el concierto del Beyond Live. ¿Qué les pareció? Em, Yo no lo pude ver completo, pero fue entretenido compartir con más amistades mientras lo veíamos. Entonces quería grabar el video el lunes, pero he estado muy ocupada, así que lo voy a grabar hoy. Hoy estamos a jueves. Pero bueno, quiero que vean. Tengo todo ya como con sleeve. Tengo que cambiar solamente algunas cositas de PCs que me faltan, porque hice unos papelitos para saber qué, pero se me olvidó las Nemo, así que las voy a tener que sacar ahora. Pero para que vean más o menos lo que es. Esto me llegó antes de ayer, así que está fuera. Y bueno, para Yuyon son 4 montoncitos que tengo. Aquí está el otro. Luego está este. Y finalmente este. Estas son todas mis PCs de Yuyon. De la que colecciono, de él que colecciono todo. Y aquí tengo, perdón, es que estén en una caja de zapatos, pero es que todas las otras cajas que tengo para PCs no caían todas estas porque son muchísimas. Aquí tengo todos mis set de OT6. Todos estos son montoncitos bastante grandes. A ver si lo puedo correr un poco más. Montoncitos de, creo que 45 PCs o algo así. Y lo tengo así para no olvidarme cuál es cuál. Pero ven, por ejemplo, ya puedo aquí sacar un montoncito que pueden ver y todavía quedan ahí. Lo tengo separado en PCs de álbum OT6, en Pops y Merch OT6 y en Unit. Así que por ahora voy a tener tres binder OT6, pero no sé si en un futuro a lo mejor voy a tener que separarlos de Pop y de Merch, pero por ahora se quedan así. Voy a empezar por los OT6, que yo creo que me va a llevar más tiempo, y al final haré el de Yuyon. Voy a dejar la caja aquí para tenerla al lado y voy a mover los de Yuyon. Espero que no estén tan desordenados porque el montoncito de Yuyon yo lo había ordenado y todo y mi gatito me los botó. Así que espero que no se haya desordenado mucho porque luego lo agarré y lo ordené así rápido. Uy, no, se ve, a ver. Ahí no se ve, sí, ya para que no interrumpa. Esto los voy a poner cuando llegue el momento. No me quedan sleeve. Yo ocupaba, es con los que está la colección, sleeve Titan Shield, pero ya no las venden en Amazon. No sé por qué, yo me compraba los packs que venían 150 sleeve por Amazon y ya no están. Entonces voy a cambiar a otro, probablemente compre las de Nachimber, pero el otro día conté cuántas PCs tengo y no va a ser posible cambiarle a todas las cosas porque, a ver si ven aquí, en total de Extraordinary Heroes tengo 696 y de otros grupos 721, pero por ejemplo aquí no están ni Stray Kids, que también tengo bastantes, en Hypen, que es una colección que estoy empezando recién, y tengo otra que es como de varios,
que son algunas PCs que me gustan mucho, pero que no colecciono del todo. Por ejemplo, tengo algunos de Soyeon de G-Idol. Así que no voy a comprar esa cantidad de Sleep. Así que se van a quedar todas estas antiguas con las Titan Shield y las nuevas se van a quedar con las que sea que compre. Entonces, como no me quedan para los Nemo, tengo unas Sleep que compré en Chile cuando estuve allá, que son estas, las Dragon Shield. Que me gustaría tener mi colección con Dragon Shield porque, a ver, yo he usado Dragon Shield toda mi vida porque desde muy pequeña que yo juego juegos de cartas. En Chile se juega mucho un juego que se llama Mitos y Leyendas y yo jugaba mucho ese y ocupaba las Dragon Shield, pero también jugué Yu-Gi-Oh, coleccioné un poquito de Pokémon y Magic. Entonces siempre ocupé Dragon Shield, pero el paquete de Dragon Shield en Chile me salía unos 6 euros acá y acá sale más del doble, así que no voy a comprar Dragon Shield aquí. Entonces voy a... las que me faltan, a cada rato digo, perdón, las voy a poner con estas, con estas por mientras porque son del mismo ancho que las Titan Shield, solo que las Titan Shield son un poco más altas. Pero bueno, vamos a empezar por las PCs de álbum, yo creo. Y les voy a mostrar los binders que tengo para OT6. Primero tengo este, que es uno de Nachimber. Es el A5Y, que es donde voy a guardar las de álbum. Tengo este, que es el D&D, que es, bueno, cuando subí ese video de mi primer binder, era este. Entonces aquí voy a dejar también probablemente las Puff y Merch. A lo mejor luego lo cambie a uno de estos, solamente porque es un poco más dura la tapa. Y aquí voy a dejar las Unit, que es el de Break the Break. Como ven, ya tienen algunas páginas dentro, pero no sé si me van a faltar. Por ejemplo, este viene con esto que me encanta. Y ya. Se ve un poquito lejos, pero es que para luego no cambiar la cámara con el Sorting y Storing de Yuyon, prefiero dejarlo aquí. Comencemos. De repente no puedo ver bien lo que estoy grabando, así que espero que no se vea nada. Bueno, si se refleja algo, pongo alguna imagen encima o lo borro o así, pero espero que se vea bien en verdad. Porque como el celular está alto, no puedo ver bien. Para que lo puedan ver. Es solo el primero. Muy bien, aquí tengo desde Hello World hasta Deadlock. Así que vamos a ir guardando estos primero. Voy a ir hablando de repente, conversando, aunque bueno, van a escuchar mi voz un poco congestionada porque me estoy resfriando. Está como recién empezando el resfrío. Pero otras partes no voy a hablar, solo voy a guardar para ponerlo rápido porque es demasiado y no quiero que este video quede de 4 horas. Aunque a lo mejor va a quedar así, no lo sé. Estas PCs que son de Hello World las tengo con Double Sleep por si acaso, pero todas las demás las tengo con una sola. Se ve muy bonito, me encanta. Y además, me gusta que las páginas sean por un solo lado porque a mí me gusta ver la parte de atrás de las PCs. Por ejemplo, esta es muy bonita. Por ejemplo, las de Deadlock son muy aburridas, pero no quiero tener algunas páginas solo por un lado y otras no. Entonces prefiero tener todo así consistente. Otra más completa, qué maravilla. Espero que me alcancen todas las páginas, porque en verdad no conté bien si me faltaban o no. Así que espero que sí me alcancen todos para poder hacer el video completo hoy. Me encanta. Es que no puedo elegir si me gusta más la tutorial versión o la practice version porque son todas fantásticas. Pero sí, amo la parte de atrás de las PCs de Hello World. Ay, Gaon. Y tenemos Hello World completo. Ahora vamos a Overlook, que aquí me faltan algunas. Supuestamente tenía todas, estaban on the way, pero bueno,
con lo que pasó con esa caja que estaba en hold perdida ahí con la persona con la que solía hacer ghost. Wow, yo creo que a lo mejor no me llegan, así que voy a tener que buscarlas. Creo que serían, no sé si 3 o 4, creo que ahora me voy a dar cuenta porque como los voy a estar guardando. Bueno, tengo mis templates aquí también, pero no creo que sea necesario ocuparlos. Por lo menos no ahora, a lo mejor luego con las POV o con los de Yuyon para ver que el orden esté correcto. Me encanta. Una lista. En que una parte tiene mensaje y la otra tiene como doodles. Por eso me gusta ver las partes de atrás. Estas ya no están con double sleeve. Y aquí tengo otro más completo. No, es de la otra parte esta, que es la que me llegó hoy. Bueno, aquí tengo un filler porque me falta este O. Porque Yuyon tiene que ser en un fondo blanco. Se veían más lindas las páginas completas, pero nada que hacer. Aquí me falta este Junsu. Aquí tenía otro filler, pero que lo voy a sacar porque tengo el O aquí. Entonces este zooming con cachito se viene aquí. Bien, entonces solo me faltan 2 de Overload. Ahora vamos con Deadlock, que aquí también me faltan y es por la misma razón. Las tenía todas, pero estaban en esa caja, así que voy a empezar a buscarlos. No. Bueno, se me cayó, pero acá tengo la que había sacado antes. Esta es la de Junsu. Ay, que no puedo. A ver, aquí voy a revisar mi template porque estoy segura que las quería ordenar como por pose. Sí, como es por pose. A ver, aquí debería ir el otro Yuyon. Porque está haciendo un corazón. Entonces, ustedes están haciendo corazón y ellos están como acercamiento. Y bueno, el de... es que Junsu en una está también como más cerca haciendo una mueca y en la otra está con su típico nut nut. Pero me faltan los dos Junsu, así que luego veré cómo se ve mejor. El siguiente aquí me falta, que la idea era que fuera como el peace sign, pero no todos lo están haciendo. Aquí me falta Gunil. También me falta Junsu. Creo que era este. Bueno, si no tengo más fillers, pero que como los tenía ordenados para intentar que no parar tanto el video cuando estuviese haciendo. Oye, hay un pelito de mi gatito. Bueno, van a ver muchísimo si los ven por el video porque mis dos gatos sueltan pelo y están por toda la casa siempre. Ven, aquí está Gaon haciendo el signo de paz. Qué difícil es ponerlo al lado de allá. Oh. Y me falta este Yuyan. Faltan muchísimas más en Deadlock. Ay, qué triste. Que los sets hubiesen sido lindos si todos se hubiesen puesto de acuerdo para hacer algo. Por ejemplo, aquí Gunil, Junsu y Yunan están... ¿cómo se llama? Poke their cheeks. Pero los demás no. Pero bueno, puse las que fuesen así como que se están haciendo algo en la cara. Bueno, no, esta es en realidad como un peace sign, pero bueno, parecido. Igual se ven bonitos. Y vamos con el siguiente, que aquí me faltan 2 también me parece. Ay, me falta muchísimo en Deadlock. Es que realmente tenía todas, pero están en esa caja que ya perdí toda esperanza de que llegue. Pero bueno. Ay, no veo, yo sé que estoy con los lentes, pero es que donde esto es tan clarito. Qué triste ver que me faltan tantas. Y estas son las de Digipack. Estas las tengo todas. Ups, está saliendo de aquí una. Ay, creo que Johan está
muy abajo. Y terminamos con Deadlock. Estos tienen la parte de atrás de distintos colores. Ahora vamos con lo siguiente. Déjenme sacar el otro montoncito. Que está desde Live Lock hasta Troubleshooting. Aún no me llegan los de Live and Fall. Me uní a un Fixed. Pero como nuevamente son una sola PC por álbum, no sé si voy a tenerlas todas, sino después voy a tener que comprar, hacer goals o algo. Así que el próximo story cuando me lleguen va a ser ese. No voy a poner aquí las inclusiones grandes porque también las colecciono y tengo también la mayoría. Porque para eso quiero ponerlas en un A4, pero no he encontrado distintos tipos de hojas. Así que por ahora no voy a guardar aún las inclusiones grandes. Yo amo mucho Extraordinary Heroes y me encanta coleccionar los OT6, pero estoy... Uy, está chueco. También harta de que no hagan más set, más outfit para sus PCs de álbum y que todas las poses sean tan iguales, incluso parecidas con las POV. Es muy triste. No los voy a dejar de coleccionar por eso. Porque me encanta, pero espero que en el futuro puedan hacerlo. Aunque no lo sé, porque lo vengo diciendo desde Deadlock y Deadlock fue el peor de todo. Pero espero que en un futuro sea así más lindo. Y no es que no tengan outfit porque tienen más. Por ejemplo, ahora en Live and Fall son todas las mismas. Y bueno, el horror también que pasó con las POV, que son mitad selfie, mitad concept. Y tuvieron tantas outfits, sobre todo con cada single. O sea, hubiese sido muy genial tener un set de cada single. ¿Qué voy a hacer yo sin mis PCs de Instead? O sea, probablemente la gente va a hacer fanmade porque de Love and Fear. ¿Por qué no ocuparon esos outfits? No, fue como la sesión de fotos que hicieron en Estados Unidos y para eso fueron todas las fotos y que son tan parecidas que probablemente se les tienen que haber borrado las fotos que tenían para las pop, porque luego eso de que se demoraron todas en enviar y que fueran mitad selfie, mitad concept, que se parecieran tanto a las peces de álbum, no sé. Por favor, que en algún momento nos den PCs o conceptos bonitos, o por último ya me da igual las poses porque ya son como poses clásicas de ellos, pero un poco más de variedad de outfit, no sé. Las PCs de Yuyon, por ejemplo, son casi todas iguales. Con sus 3 poses de fold que son así, así. El ocasional así. Pero nada más. Y como colecciono OT6, no se nota mucho. Pero si tuviese todas las PCs de Yuyon a un lado, wow. Igual lo amo mucho. Es mi ult. Así que voy a seguir coleccionando todo lo que tenga su cara. Creo que por lejos los PCs de... Uy, no quiero entrar. De Junso y de Sumin son las mejores. O sea, miren solo esta set. Y ahora las de Digipack. Ah, aquí me van a faltar más hojas. Aquí. Las tenía solo hasta Live Lock. Creo que me voy a tener que comprar más binder, pero aquí no hay tanta variedad. Me encantaría que existieran más, así como los que veo en otras partes que tienen de Prison Platinum o de Miau Café, pero eso hasta aquí no vale la pena. Es muy caro el envío y las aduanas como para pedirlo, así que me toca comprar más binder, porque si ven, miren ya, es mucho, se está como llenando, pero
Pero bueno, tocará tener varios binders. Lo que pasa es que me gusta mucho coleccionarlo en un OT6. No sé si acá no he visto de 12, que a lo mejor podría ser una opción, pero no lo voy a poner en un A4 porque no me gusta tener los espacios vacíos y tampoco, como me gusta ver la parte de atrás, tampoco quiero tenerlo así. Como he visto que hay gente que tiene los de 6, tiene así 3 y 3 y 3 y 3 y lamentablemente eso no es una idea para mí. Aquí tengo otro paquetito. Estos son los de Nachimber, me gustan mucho. Ojalá Nachimber saque en un futuro más binder con más capacidad para más PCs. No sé cuántos hay aquí. Creo que voy a necesitar 3, 4, 5. Voy a poner 5 por mientras. Y seguimos con troubleshooting. Oh, no, tengo que poner para las Nemo. Se me había olvidado por completo. Ya, luego eso. Creo que este binder va a quedar muy lleno porque las Nemo son 72 o 74, no recuerdo. Bueno, son 12 PCs por miembro. Así que ya no me quedará separarlo solamente. Luego de poner esto voy a ver. Ay. ¿Qué pasa que no entra? Tengo muchas PCs leftover de troubleshooting porque compré bastantes álbumes donde intenté por una Funkel que no pude ganar. Pero para el sorting no me salieron todos. Entonces no tengo todos, me faltan 2 de álbum. O sea, sí, 2 estándar, una mirror. Así que si alguien quiere cambiar conmigo, por favor. Tengo muchísimo. No tengo tanta variedad, pero tengo muchas PCs. Tengo así como 6 de la misma creo que de este Yunsu. Tengo varios old y así. De mirror tengo muchísimos Yuyon. Del que está sacando la lengua. Tengo tantos que hice una página solo de esa PC. Que en un principio dije que lo quería hacer porque me gustaba mucho, así como de broma. Y creo que lo manifesté porque solo me salieron esas mirror en el sorting de... que eran más de 70 inclusiones. 84 inclusiones me parece. Que eran, sí. De los Go que hice. Estos dos me faltan. Kunil y Yunsu. De la versión black. O algunos le dicen morada. Que en verdad... no tiene mucho de morado, pero bueno. Morado es mi color favorito. Por si alguien alguna vez no lo... no lo adivinó. Tengo muchas cosas moradas, por eso compré este binder morado. Tengo las slickers rellenas moradas. Tengo el cabello. Bueno, es como morado arriba solamente y lo demás es como lavanda, pero sigue siendo parte del morado. Voy a poner enseguida una y luego voy a ver el espacio para las Nemo. Me gusta mucho la forma de estas PCs, algo distinto, pero sí siendo una inclusión bonita que además alcanza en el binder con el tamaño de las PCs estándar. Me encanta que aquí también tenga dibujitos, lo mejor. Antes de poner esto quiero saber si alcanzan aquí estas, porque si no las voy a tener que dejar para las inclusiones grandes. No. Como 2 milímetros un poco más grande. Bueno, eso se van a tener que quedar para el álbum de inclusiones grandes. A lo mejor ahí sí alcanzan en un Knife Pocket. Bueno, diría que en general, a pesar de que me faltan varias, voy bien, pero obviamente me gustaría tenerlo completo. Ya no creo que alcance a completarlo antes de fin de año, porque no queda nada para que se acabe noviembre, pero va a ser lo primero que voy a querer completar. Ay, a ver, ahora vamos a bajar esto. Voy a ver si alcanzaría... ¡Wow!
Ah, yo creo que sí alcanzan. ¿O no? ¿Qué creen ustedes? Creo que no. Las voy a poner y si no... Uy, no se ve en la cámara, perdón. Miren, así está. Las voy a poner y si no alcanzan las saco y las pongo en otro. Pero yo creo que no. Pero qué triste dejar solo las Nemos separadas. A lo mejor podría dejar aquí hasta Live Lock. No lo sé. No, en verdad, es que, a ver, son 12 páginas. No me va a alcanzar aquí. Voy a tener que separarlo. Voy a ponerlo con las unit, que las unit son menos. O no, a ver, tengo otro álbum OT6 que era para Diamond. Pero como no lo voy a guardar todavía hasta que no compre las nuevas sleeve, voy a ocupar ese mientras para esto, hasta que me compre otro, que me gustaría seguir comprando el de Nashing Bear, pero no está agotado. Ok, antes de pasar al otro, entonces veamos este. Por mientras lo voy a dejar así, pero luego yo creo que voy a mover Troubleshooting completo al siguiente binder que me compré. Pero por ahora, como no tengo el binder oficial, lo voy a dejar así. Este es el que tenía para Diamond. Este blanco, pero por ahora lo vamos a usar para los chicos. A ver, esto lo voy a tener que dejar aparte. Y creo que primero voy a ponerle sleeve a todo esto. Hola. Bueno, tuve que hacer un corte. Ayer, bueno, mis gatitos destrozaron unas cositas, tuve que parar la grabación, luego se fue la luz, luego tuve que cocinar, así que... Bueno, primero tuve que cocinar, luego se fue la luz, así que preferí dejarlo para el otro día. Hoy, y como ven, salió el sol, así que hay sombras, lo siento, espero que igual se vea bien el video. Y me resfrié, así que ayer ya estaba un poquito mal de la garganta, creo que lo había dicho, pero hoy desperté peor, así que perdón por la voz, pero ya no quiero atrasar más este video, quiero por fin grabarlo, porque además, como ya se viene el evento del aniversario de Extraordinary Heroes, que va a ser en Madrid, en el T Kurotaki, el 6 de diciembre. Justo pasó un auto. El 6 de diciembre y voy a ir, entonces quiero tener mis cositas ordenadas para llevar algunos binders y bueno, estoy preparando freebies y todo. Así que si van, a ver. Creo que voy a intentar, a pesar de que tengo muchos videos atrasados, subir este para ver que si alguien quiere ir, yo voy a estar ahí. Tengo un sorteo, voy a estar regalando 2 revistas. La Star Magazine, la Star One Magazine, creo que era la de abril, donde salía un photoshoot de los chicos, que salía Xiumin Gaon y Yuyeon. Y la otra que es la Singles Issue de diciembre del año pasado, en donde hay un photoshoot también, se suponía que era grupal, pero no está Junghan porque estaba enfermo. Voy a dejar aquí, a ver si se pueden ver las portadas. Y voy a estar sorteándolas en el evento y además llevo muchas inclusiones y freebies oficiales que me sobraron de Troubleshooting para estar regalando. Así que si van, ahí me pueden pedir freebies y si se quedan para el evento, porque quiero sortear las revistas cuando haya así como más motivación. Bueno, en lo que estábamos, que era ponerle sleeve a estas. No las había abierto. Sé que a una amiga la Nemo de Yuyon le faltaba una PC, así que esperemos que aquí no falte nada. Bueno, este es como content que se queda ahí. Y vamos a ver esto. En verdad no las he abierto. Aquí tenemos la lenti.
muy grueso. Bueno, deberían venir todos así. Me gusta mucho que sean selfies combinadas como con concept porque me gustan las dos. ¿Qué pasa ahora que me puse a grabar y pasan todos los autos? Por aquí nunca pasa nadie. Tengo las sleeve usuales, pero solamente me quedan, me parece que... Uy, con pelitos de mi gato. 18. Sí, me quedan solo 18. Y aquí deberían haber... bueno, no sé si están todas. Deberían haber 60, si no... Así que... voy a dejar con sleeve 3 set y los otros con las Dragon Chill. Voy a ir abriéndolos primero y voy a amontonarlos en cómo quiero... A ver, cómo quiero guardarlos. Y vamos a poner este último aquí abajo. Creo que no se ve. Pero bueno, está aquí. A ver, puedo sacar esto de aquí y esto lo pongo aquí. Me molesta, tenía que haber sido la lente ahí, pero bueno. Sí, lo voy a correr. Ya. Ahí se ve todo. Vamos a abrir ahí un sobre. Estos papeles que se rompen con cualquier cosa. La verdad es que los voy a guardar porque me gustan mucho estas portaditas. Aquí tenemos la lente de Junsu. Estoy viendo cómo iba a hacer esto. Sí, creo que está bien así. Porque ven que aquí se ven como más cerca ambos. Y aquí de cuerpo. Ahora abrimos el de Gao. Ay, ¿por qué se mueven tanto estas cosas? Yo sé que a muchas personas no les gustan las lentes, pero a mí me encantan. Me gusta que al menos sean parecidas al concepto para que se vea bien en la página. No, esta es. Sí, como haciendo el signo de paz, los voy a cambiar de lado. Viendo este concepto de nuevo cuando he estado viendo solo los de... los de... Lionfall, porque ese es el compa que acabo de pasar. Es raro, pero me gusta. Siento que tuvimos muy poco de troubleshooting y de Live and Fall por el proyecto, el Experiment Project de los beta, donde los chicos no pudieron ni descansar, están descansando ahora un par de días, pero bueno, se les veía felices también porque gracias al proyecto pudieron hacer muchos conciertos, demasiados diría yo, pero es lo que más les gusta entonces. Ay, solo espero que de repente puedan descansar, pero también sé que están felices sacando música, que ahora también más personas les conocen, entonces me encanta verlos crecer. Están todos así de lado. Y obviamente que subiendo. ¿Qué? Uh, ¿La tengo repetida? A ver, déjeme buscar el template. Porque estoy segura que no. Uy, si es así voy a tener que comprarla en Poca Market. Aquí está el template, perdón mi... Está todo sucio y... Bueno, es que tiene muchos años, pero me han servido mucho. Sí, miren, debería haber sido esa. No puede ser. Bueno, si está en Poca Market la voy a comprar porque justo tengo una batch abierta y me falta 5 cupos para llenarlo. Pero qué triste. Ah, vamos a dejar esta aquí. Me va a faltar aquí. Ay, estoy muy triste. Pero bueno, cosas que pasan. Lo mucho que llevo el Shop y bueno, estudio JA
fallado estos últimos comebacks es impresionante, pero... Porque no sé si vieron todo el error que hubo con las pops de Lionfall. Ayer una amiga estaba diciendo que BDM le canceló la orden y ahora ¿de dónde es GOM? Entonces ¿de dónde va a sacar ahora los álbumes y las pop de pre-order? Y además que Movit le envió, en vez de 48 álbumes y 48 pop y los pósters de pre-order, le enviaron creo que 156 pop y pósters de pre-order. Entonces ya son muchas pop. Que es como si, oye, a lo mejor podría ser así como suerte, pero en realidad no, porque es GOM, entonces necesita los álbumes y las inclusiones. Va a tener que devolverlo a ver si es que pueden arreglarlo. Entonces, oye, han estado equivocándose demasiado. Bueno, yo creo que eso es culpa de la tienda, pero aún así, todo mal. Fue un caos el comeback. Además que tuvieron una semana de promoción, pero bueno, hicieron el concierto también que les quedó muy lindo. Aquí siempre vamos a seguir Villains apoyándole y haciendo el trabajo de promoción que les falta al estudio G. Y el último, el de Yuyo. Claro que él no podía estar haciendo así como todos los demás. Cuando es una pose de foul de él. Me gusta mucho esta. Bueno, esta también. Este look creo que es como de mis favoritos. Un Yuyon ruliento. Y tengo las Nemos que se van al estante de los álbumes. Entonces, a ver, yo creo que a las lentes le voy a poner de los clásicos. Ay, todo desordenado, perdónenme. ¿Qué pasa? Que no lo hago así y no puedo. Esta tiene una manchita, pero en el futuro la voy a cambiar. Ahí que se me manchó, no sé. Ahí. Y los otros dos creo que van a ser las de concepto. Y así luego puedo identificarlas mejor cuando tenga que cambiarlas. No estoy buscando por todas partes. A ver, estas vienen así. Pero a mí me gusta tenerlas así. Lo que pasa es que por el otro lado se van a ver al revés. Creo que las voy a guardar así solamente. Esta también está manchada. Me va a hacer raro viéndolos para el otro lado, pero prefiero eso a tener el nombre al revés. A ver, ya la estoy guardando mal por la costumbre. Y el otro van a ser estos. No se quiere quedar en el medio. Esta es muy linda. Me sobró una, pensé que tenía 18. Me falta zoom. A ver. No me di cuenta, o sea que aparte de que me vino una mal, me falta otra más.
Ay, qué terrible. Efectivamente me falta una de Sumi. Sumi. Tenía que comprar 2 de este hombre. Pero bueno. Nada que hacer ahora. Empezar a usar estas sleeves. A ver qué. Como me sobró una hora, les puedo mostrar la diferencia. Están medias dobladas porque así vienen, pero bueno. A mí me gustan estas sleeves porque tienen textura por detrás. Entonces cuando yo jugaba, así como para revolver las cartas y así, era muy genial esto. Entonces me acostumbré. Pero ahora, como estas están en binder, no es necesario, pero bueno, era solo costumbre. Estas son las que he estado usando de Titan Chill y estas son las de Dragon Chill. Y como ven, son un poquito más grandes, pero son más cortas. No sé si se alcanza a apreciar. Pero bueno, de hecho, las Titan Chill le quedan un poquito grandes al binder. No sé si se puede ver que se salen aquí un poquito, pero muy poquito aquí en la parte de arriba. Y las Dragon Chill no, así que es genial, pero las Dragon Chill son muy caras aquí, así que medí las de Nachin Bear y deberían alcanzarme justo también, ¿no? Así que yo creo que esas son las que voy a comenzar a ocupar. Ok, ahora para guardarlos voy a querer las lentes primero, luego las de concepto. Los voy a separar, o sea, las voy a juntar con los dos outfits. Luego quiero las selfies. Las estoy poniendo aquí. Luego voy a querer estas que son como un poco más de cerca. Luego estas y al final las que están más lejos o de pie. Y las vamos a poner, dijimos, en este otro porque en el otro ya no caen. Vamos a guardar a este outfit.
No sé si estará como en el medio. Ok, voy a empezar a guardarlas. Oh, y ahí se ve la mancha. A ver, lo voy a mover un poco más acá para que se vea mejor. Creo que ahí. Y esto es donde las dejo para que no hagan tanta sombra. Las divido en dos. A ver. Bien, y ahí no hacen tanta sombra para acá. Ok. Hoy alguna de estas se ensuciaron. Ya, sigo. Perdón por la interrupción, pero es que mi gatito me botó toda la caja donde tenía las peceras. Tuve que volver a recoger y no sé si estarán... Ay, ¿qué tiene eso ahí? Si estarán arregladas en orden, pero bueno. No me voy a detener ahora. Y lo voy viendo cuando las vaya guardando. ¿Por qué no pudieron hacerlos todos igual? Agradezco mucho igual que no hayan hecho... Uy, estas Nemo... este combo de Fall. Bueno, hicieron las plataformas, pero no es lo mismo. Porque si bien ya he entretenido tener tantos PCs, son muchas hojas. No sé. Igual quedaron entretenidas, que volvieron a hacer más units. Me gusta mucho que hagan units. Ahora en el merch igual hicieron units con el Beret y me lo compré por eso. De hecho, hice un go para la merch. Ya lo cerré, ya aseguré los ítems. Gasté bastante dinero, pero estaba linda la merch, solo que cara, pero bueno, ahí estamos pagando. Todavía yo no tengo mis álbumes de Lionfall. Quiero, cuando lo reciba, también hacer como un video de story para guardar como toda la era de una vez. Pero todavía no me llega mi Fixed porque creo que hay tiendas que todavía no envían. Obviamente la GOM con la que me uní el Fixed va a esperar que llegue todo para enviar. Entonces creo que MMT2 todavía no envía. ¿Y cuál era el otro? No sé si era Movie 2, pero alguien más que hizo segunda ronda que creo que tampoco han enviado. La idea era que casi todos estuviesen haciendo algo con la mano. Estuviesen... ¿Qué pasan tantos autos? Nunca pasan autos por este pueblo. Algo con la mano o tocándose el rostro, pero bueno, igual funciona. Creo que ya no hay tanta sombra. El sol ya se está yendo. Ahí se ve como un poquito de una línea. No sé qué será mejor para el video. Creo que con el sol tampoco se veía mal. Uy, estoy moviendo mucho esto. ¡Oh! Perdón, es que como que se desliza este material de la... el binder. Ay, estoy muy triste, me molesta mucho que me hayan faltado dos PCs. O sea, una no la pusieron y la otra la repitieron una y no pusieron la que correspondía. La verdad que luego de terminar de grabar este video voy a irme a Poca y espero que estén ahí porque si no están me va a tocar buscarlas. Y son parte de un set, entonces... No sé. Me gusta mucho esto. Ojalá Gunir estuviese más cerca también, pero es un set bonito. Justo este. Eso no le avisaron que tenía que acercarse más a la cámara. Y este como con cara de bad boy.
perdonen, pero esta sleeve lo voy a cambiar porque es como un poco más grande. No la cambié, pero vamos a ver si es si era la sleeve o era el bolsillo, pero era la sleeve. También me encanta este. La verdad es que en un futuro voy a cambiar este binder porque, bueno, prefiero los de el anillo que sea como forma de D, pero además no sé si se alcanza a ver este que está como chueco. Pero bueno, así llegó. Lo puse en la parte de atrás. Es un binder que compré en AliExpress, así que tampoco me puedo quejar. Son demasiadas hojas, solo para los Nemo. También me gustan estos que están de pie. Y aquí están. ¿Cuánto es? Porque quizás queda espacio. Creo que voy a sacar estas que sobraron aquí y voy a cambiar las demás de troubleshooting aquí también. Entonces aquí tengo desde Hello World hasta el Live Vlog y todo esto es troubleshooting. Definitivamente voy a tener que comprarme otra para iniciar Live and Fall. Aquí me queda un pequeño espacio que mi idea sería poder a lo mejor comprar la de Happy Death Day y agregarla aquí, la tin case. Pero si ven aquí, ya no se ve lleno porque le saqué estas, pero este sí, yo creo. A ver. No, todavía le queda un poco de espacio. Veremos cuántas peces hay. Pero sí, voy a cambiar esta binder en algún futuro. A ver si Nextchamber los hace restock. O si es que hacen más gruesos. De mayor grosor. Y estos serían los binders de peces de álbum. Ahora vamos a ir con la de Pops and Merch, que es la más, donde más tengo. Espero que me alcance todo. Voy a usar este. Pero le voy a cambiar las sleeves. Ay. Porque estas sleeves son por los dos lados. Entonces no me gusta. Mis gatitos de repente pasan por aquí y dejan todo lleno de pelos. Hay otro paquete. Pero estoy segura que son muchas peces aquí. Como les digo, estaba pensando a lo mejor separar el binder de Merch y de Pops. Pero iba a ocupar ese otro binder que ya les dije, pero no pensé que... el que usé para troubleshooting, no pensé que no me iban a alcanzar todas las peces de álbum en ese otro. A ver, estoy pensando que quizás sí debería separarlas. Las Pop y Merch. Y poner la Merch en el binder de Break the Break. Porque igual estaba pensando comprar otro binder de Break the Break, que hay gente que lo está vendiendo separado. Y en el otro poner las units. Ya, sí creo que voy a hacer eso. Voy a separar Pop y Merch, así que lo voy a hacer aquí mismo. Son muchos. Tengo esto así, para no confundirme, son 6 montoncitos así. Entonces no me van a alcanzar, los voy a separar aquí mismo. Estas son de Merch. Estas son de Pop. Los voy dejando por aquí. Estas son de Merch. De Merch. Merch. Estas son Pops. Que no estoy segura si al final voy a hacer esto o no. Estas las voy a dejar con Pop, que son las del... las del fan club. Así que por mientras pongamos estas. Esta, a pesar de que son concept, es uno de mis sets favoritos de todos los tiempos. Además que son PVC.
También me gusta que estas son Lucky Draw y tienen una concept y una selfie. También me gustan las selfies, pero las selfies son muchísimo más caras, así que voy a intentar de a poco a lo mejor ir comprándolas. Aquí me falta Yunnan y no lo he podido comprar porque nunca he visto a nadie vendiéndolo. Una vez vi uno, pero se lo llevaron enseguida. Así que si alguien lo ve o lo vende, por favor que me diga. De verdad que yo no sé si voy a hacer esto o no, porque ven, esto queda vacío. Y como son tantos filos, no lo voy a poner porque no estoy segura si voy a hacer este día o no. Ay, este creo que es el día... A ver. Pensaba que era el día 2. Ya. Sí, este es el día 2, pero este sí es el día 1. Digo que no sé porque pensé que iba a ser más fácil encontrarlos porque antes encontraba muchas Korean sellers vendiendo los sets y ya no. Así que no estoy segura si lo voy a juntar o no. Que son las attendance del Overtube. ¿Ven? Entonces tengo muy poquitos. Tengo dos por día. Día 1, día 2 y día 3. Pero bueno. Estas no sé si dejarlas así o ponerles el slip blanco. Por ahora los voy a dejar así. Luego cuando ya haga como el flip through voy a ver si se ve bien o no. Estas a lo mejor igual van a estar medias sucias o con pelos porque como les digo, como les dije antes, mi gatito me botó toda la caja al suelo y diariamente ellos botan millones de pelos. Entonces si una vez no paso la aspiradora, está toda la casa llena de pelos. Es el caso ahora porque estoy grabando ahora en la mañana y todavía no he pasado la aspiradora claramente. Me estoy arreglando porque están un poquito doblados porque claro, es algo pequeño dentro de un slip grande. Luego voy a hacer, quiero comprar como cartón para imprimir holders para las ID. Se escucha a mi gatito comiendo. Ay, ¿cuántos pelos más? Oh. Vamos a seguir con el otro montoncito ahora. Aquí dice Pop Merch 2. Este es el segundo. Vamos a dividirlo. Estos son Pops, 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 Merch. Me voy a devolver porque me di cuenta que no puse aquí esto. ¿Qué es mi filler? Para saber. Bueno, realmente sé cuál me falta, pero para que se vea más bonito. No sé si les gusta. Pero creo que visualmente es un poco más bonito. Ahora sí. Vamos con estos. Esto no hice filler para esto porque realmente tampoco estoy segura si voy a querer completarlo o no, porque ha sido bastante difícil. Solo tengo estos. Nadie quiere vender esto, es EDM. También quería juntar el Dead Dot Soundwave y tampoco, está casi imposible. Así que esto lo estoy pensando. Este sí. Para este tengo filler. Este me falta Gaon, que lo he visto, pero lo he visto muy caro. Y a pesar de que la gente no debería hacer meme pricing, yo sé que las sellers asiáticas lo hacen, pero he visto que en Instagram se aprovechan y suben solo posts con piezas de Gaon, entonces no parece como si hubiese member pricing, pero claro, las ponen mucho más caras de los que venderían los demás. Me falta también esta de Oud, pero esta la tengo en camino. Pero mientras, vamos a dejarla con este filo, que realmente es solo un papel, pero se ve bonito. Esta me gusta mucho, me encantaría también coleccionar OT6 de la otra, que esta es como la versión héroe y la otra es la versión villano, porque claro, aquí son como policías y la otra tienen esta diadema como de cachitos y me gusta porque es double sided. No sé si alguien lo sabía.
esta y tanto la otra son por los dos lados, entonces me encanta. Y ahora vamos con el... creo que no es de esta hoja. Con los del lightstick. Estos son los que me venían con el lightstick. Y la parte de atrás de esta es muy bonita. Esta es lo que tengo en el video donde les enseño este binder. Pensé ponerlos así como adelante las dos del lightstick, que era así como, oh, mi primer set de pops. Pero esta es muy bonita, como para no tenerlo adelante. Hay 4 tiendas con pop del lightstick, pero solo tengo 2. Y creo que con 2 estoy bien. Y ahora vamos a Live Lock. Este set, que es el BDM. Pensé que me iba a costar más. Ya aprendí la lección luego de Live Lock, que lo hice con Troubleshooting y ahora también con Live and Fall. Si veía un set que me gustaba mucho la preview, enseguida compro OT6. Que sí es más caro que luego comprar las pop sueltas, pero es más fácil porque cuando un set termina siendo muy bonito, luego o no lo venden o lo venden muy, muy, muy caro. Y este set es caro por esto. Qué maravilloso. ¿Qué es lo que me pasó con este set? Este set era la Wake Up Call, el evento de JYP, y yo compré 2 álbumes para tener el set y tener la revista. Y luego decidí comprar las PCs sueltas, que no están por ningún lado. Entonces, me costó muchísimo y solo me falta una, pero me falta este gown, que no lo he podido encontrar. He intentado sacar Go 2 veces y las 2 veces alguien más ha comprado la PC o el set, así que hasta ahora no tengo a gown. Y mi esperanza es como alguien que dropee la colección, porque realmente al ser como un evento así que sacaron luego de... esta no es la pop principal de JYP, fue el evento release, entonces no mucha gente lo compró, no están vendiéndolas. Entonces me falta este. Vamos con el siguiente montoncito. Lo tengo así porque empieza con un filler. No, creo que no imprimí filler para esto. No, me equivoqué. Bueno, lo tengo en camino. Vamos a separar las primeras. Post, merch. Merch. Oh, todo esto es merch. Bueno, es el Gunil que... este que... el MMT2. Que están apretándose las mejillas. Qué triste que no tenga filler, pero en verdad, sí, ¿para qué lo voy a imprimir si me va a llegar la próxima semana probablemente? Este, por ejemplo, sé de gente que luego estaba buscando muy desesperadamente este set. Y al principio habían bastantes y ya no tantos. Pero bueno, hay más que este otro. Este también es muy lindo y también me falta uno. Que lo debería tener en camino. Pero no estoy segura. Está en esta caja como... uy, lo puse atrás. Como les dije que tenía mi ex Kogom que desapareció. Así que vamos a ver si llega alguna vez. Porque si no, yo creo que igual es casi imposible encontrarlo. Este set venía con una PC como transparente para poner encima, que te lo daban cada 3 álbumes que compraras. Tengo obviamente el de Yuyeon, que me llegó con mi Fixer, y tengo el de Gunil y Oud, que son los personajes, perdón, es que he estado leyendo mucho. Son los miembros que colecciono aparte de Yuyeon. Mi bias line, bueno, todos son mis bias, pero claro, para coleccionar. Tengo, pero son poquitas, pop selectivas de Gunil, y ahora estoy empezando con Oud. Estoy empezando ahora porque como ya tengo casi completa mi colección OT6 y también la de Yuyeon, ahora puedo enfocarme en otras. Entonces tengo los de ellos dos. Estoy
pensando si es que lo dejo solo así o si es que intento comprarlas todas para ponerlos sobre esta página. Porque se ven muy bonitos en verdad. Y este set me encanta porque miren, tienen brillitos. Me pone muy triste que Yuyun solo tenga eso, pero me encanta el set. Y por ejemplo, Junsu igual se puso dos, pero se puso ese grande que se le ve genial. Este es el montoncito siguiente que también creo que la mayoría es merch. Sí, y esto lo voy a dejar con el merch porque es del Break to Break. Ups. Aquí hay más pops, pops, pops. Y esto lo voy a dejar con pops. Entonces todo este montoncito son pops. Días de Troubleshooting es la pop del Nemo, porque como compré OT6, venían con la pop. Veo, hay unos pelitos de mis gatos, si ustedes los ven también, espero que no les moleste tanto a la vista, pero es que son tan finitos y bueno, yo no veo muy bien en verdad, a pesar de que tengo lentes. Ya no hay nada que pueda hacer para arreglar mejor mi vista. Así que mil disculpas, pero vivo con dos gatos que pelechan mucho. Este es de Move It o Bitmall, del fansign, que la GOM con la que me uno al Fixer, y bueno, también a veces mi proxy estaba intentando entrar al fansign y lo logró, así que yo le compré el T6. Y este es de mi intento de fancall, que es el online, el cual no gané. Intenté 2 veces en Troubleshooting y también, bueno, en realidad una vez en Live and Fall, que en realidad fueron 2, pero una porque me gané como la raffle de mi GOM, pero finalmente no gané. Voy a intentar de nuevo el siguiente comeback, pero esta vez sí con más dinero para poder comprar más, y voy a dar esa opción, por ejemplo, de Pop Only barata, que yo voy a estar cubriendo lo demás, pero porque me gustaría ganar una Funko, en verdad, que ya he tenido con Diamond y es una experiencia maravillosa, a pesar de que, bueno, se gasta bastante dinero y hablas con ellos muy poquito rato, pero de verdad que la sensación es muy, muy, muy linda. Este también es del fansign, que también le pedí OT6. Tener un fixer si coleccionas todo de un miembro, yo encuentro que es muy genial, en el sentido de que ya tienes todo y no te tienes que preocupar luego por buscar cada pop. Sí es más caro que comprarlas después, porque generalmente después la gente vende las pop más baratas, porque obviamente le quitas como el precio del álbum y las inclusiones. Y hay algunas pop que pierden valor, ya sea por el concepto o porque la gente tiene mucho y cosas así. Pero yo no me arrepiento para nada de tener el fixer, me voy a seguir uniendo siempre así, aunque sea un poco más caro, porque de verdad que así no te preocupas de nada por la, la colección. Entonces voy a seguir haciendo esto de de comprar el set OT6 cuando encuentre uno bonito, porque de verdad que me da calma y bueno, dejo un presupuesto para los compras, que antes era menor y ahora lo expandí justamente para esto, para poder comprarme set OT6. Este es uno de mis sets favoritos. Y creo que sí, que lo vale. Por ejemplo, esto no me arrepiento de nada de haber pedido OT6, porque este set mucha gente lo busca, incluso gente que está buscando un solo miembro, y no está. No está porque esta fue una Lucky Draw de Who's Fan Café, y no mucha gente se unió, no mucha gente fue, no mucha gente, porque era una Lucky Draw creo que online, entonces no mucha gente la compró. Entonces ahora, por ejemplo, yo nunca he visto ninguna canciller vendiendo este set. Ninguna, si no hubiese sacado Go, porque sé que hay mucha gente que lo quiere. Sí he visto algunas personas vendiendo la PC suelta de algún miembro, pero muy, muy, muy poquitas. Entonces, para un set tan bonito, yo creo que la mejor decisión que tomé fue pedir OT6. Yo vi la preview y no se notaba si era
algo en la mano, un guante, un peluche, pero no importa porque yo dije, esto es algo distinto que los chicos nunca hacen, nunca tienen props ni nada, así que me voy a pedir OT6 y la mejor decisión que he tomado, porque mírenlo, es un set maravilloso. Bueno, me faltan hojas, así que voy a poner más. Y si me sobra luego las saco para poner en el otro bando. Oye, luego de este video, qué increíble porque es mi primer video de storing y estoy llenando los binders. Esta no lo sigue haciendo porque es muy difícil, se gasta mucho dinero, pero es lo que tú imprimes. Este es de Troubleshooting, que ellos lo han hecho también en las otras eras, también lo hicieron en Lemon Fall, pero no lo pedí. Entonces le pedí a Amigón que me sacara varias y pedí que todas fueran así como fotos OT6 para tener todas las firmas. Pero por ejemplo me sacó 8 y se me repitió Gaon y no tuve ningún Oud. Entonces lo que hice fue comprar a alguien que vendía la de Oud sola. Ven que no está impresa y estoy tapando ahí la de Gaon y las puse los dos en una sola sleeve. Esa fue mi solución. Intenté elegir fotos que me gustaban mucho, pero eran 8 y a mi GOM se le quedó una. Entonces al final me sacó esta. Que bueno, es una concept, entonces no me gusta tanto que esté aquí, pero al menos queda justo en medio. Y así por detrás están las firmas de los chicos. Y vamos por el último montoncito, que creo que la mayoría es merch. Merch. Oh, es todo merch. Es todo del Closet Beta. Vamos a ver si me alcanza, si no voy a tener que agregarlos aquí. Uy, vamos a sacar estas. Y bueno, no lo hice en el otro, pero en este sí voy a hacer un flip through. Las páginas más tristes. Como les digo, todavía no estoy segura si voy a querer. Uy. No, en verdad no los voy a arreglar, perdónenme la vida porque si no tendría que arreglar todos. Todavía no sé si voy a juntar ese set o no. Este tampoco estoy segura. Este sería hasta ahora el de Pops. Y en este de Break the Break voy a poner las de merch. Que miren, también está así. Chueco, pero bueno. Aquí pasa lo mismo con las IDs, pero como les digo, voy a ver si puedo comprar un cartoncito más duro para poder imprimir holders. Este tampoco lo imprimí porque también viene en camino. El que no tengo en camino es el de Yunan. No he encontrado a nadie que venda su ID. Realmente las venden en pack con la PC del merch, pero tampoco lo he visto. Claro, la compraría igual, solo por la ID, aunque ya tenga la del merch que era del holder. Ay, se mueven igual, ¿ven? Pero bueno. Estaban cambiados. Como les dije, mis gatitos me botaron todo, así que espero que la mayoría estén en orden, pero no lo sé. Luego tengo aquí las polas de Overture. Aquí me falta Gown. No sabía que no estaba centrado, perdón. No lo había mirado. Voy a poner esto aquí.
Esto no sé si se notará, pero las tengo con double slip porque como son pops, me hacía sentido. Sé que van a quedar muy bien los slips de Nachimber, bueno, porque son las páginas de Nachimber, pero estas blancas son de ahí también. Me falta este Yunon, que tampoco lo he encontrado, por favor. Si alguien lo ve, me avisa. Y estas son transparentes, pero por eso les puse una slip blanca, para que se vean bien. Y este fácilmente es de mis sets favoritos. Por lo mismo, porque uno, es barato, porque era un set. Y dos, porque también es double sided. Miren. Y ahora vamos, nos saltamos de aquí directo a la merch del... que tengo mucha merch aquí. Break the Break. Este es del binder. Los que venían con este binder. Que venían las PCs en el binder. Y las hojas del binder son, pero claramente de PVC. Que no les importa a esta gente que hacen estas cosas para que nosotros gastemos plata para coleccionar y ni se molestan en protegerlas. Estas son las del Lightstick Cover. Me encanta. Me encanta que Xenogears Heroes tenga una PC con cachitos. Y también me gusta mucho la parte de atrás. Es como simple, pero está entretenida. Ahora se las muestro. Que es esto. ¿Ven? Como que tiene la X una colita. Y estas son las trading cards. Oh, creo que aquí tampoco imprimí una que me faltaba. Que bueno, que también viene en camino. Pero sí, estas son las especiales. Todas las demás tienen fondo azul. Están numeradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y eso. Aquí me falta un Junsu. O sea, de todas las trading cards son 45 en total. Y me faltan dos. Un Junsu y una Unit. Que es muy triste, pero no lo he encontrado en ningún lugar. Ni siquiera en Poké Market. En Poké Market algunas Units están baratas y otras están más caras. Igual que estas. Y no las he encontrado. Que si no, igual la compraría aunque estuviese un poco más cara. Más overpriced porque para completarlo. Ven, aquí está el Junso que me falta. De nuevo. Así lo metí lo de atrás. Ahí sí. Estaba esperando para comprar más de estos cuando... porque en un principio solo me compré 5 sobres, que son 15 photocards, porque solo quería coleccionar las Unit y las de Yuyon. Pero luego dije, ¿por qué no todas? Entonces estaba esperando que el J.Y. Bishop hiciera restock para comprar más. Así como hicieron restock de Overture, de Deadlock, del Summer Camp. Y nunca pasó. Yo creo que no van a hacer porque, claro, era merch del tour. Pero aquí está la siguiente. Así que las empecé a comprar sueltas. Lo bueno es que como la gente sabe que son trading cards y venían en un pack de 5, las vendían no más caras de 3 euros. La mayoría las vendía a 2 dólares, que yo creo que ese era como el precio normal y al que las compré. Pero es que tener set OT6 es tan bonito. Perdón, que no me doy cuenta que lo tengo chueco. Ahí terminé, si ven dice 34 de 45 porque las demás son las Unit. Y estos son los Line Benefit que gasté muchísimo dinero, así que tengo un set del online. Bueno, nosotros hicimos el Go, así que a nosotros nos llegaron. Y sobraron algunas del set online porque hay mucha gente que compró solo Split y el Split era bastante barato. Aquí hicimos Split set. También hice ahora con la merch de Live and Fall, pero menos Split porque no había tanto. Hay muchas cosas que puedes comprar de miembro específico.
Oh. Este es el set que podías comprar en el concierto. Me da rabia porque la parte de atrás de este es mucho más bonito que este, que son las que nos dieron por ir al VIP. El tier 1. Miren la parte de atrás de este. Y miren la parte de atrás de este. Es negro. Pero sí, este es el set que te daban por comprar la entrada tier 1. Uf, solo nos queda el último montoncito ahora, que es perdón, todo lo del Closet Beta. Así que voy a necesitar más páginas. Hay dos aquí. Ya que voy a tener que poner las units en el... donde puse los de troubleshooting. Y bueno, cuando haga otro video y ya compré los binders, les digo dónde está cada cosa. Este era el 6, ¿ven? Y empezamos primero, que este es el Closet Beta, el 0, cuando empezaron recién a vender las cosas. Y este es del Lightstick Pouch. Así que tenía como una cosita por dentro. Lo más triste de aquí es que todos deberían hacer corazón con alguien, pero Gaon y Sumi van a quedar ahí. Lo siento, pero ahí están haciendo. Y esta es del diary. ¿Sí? Es muy lindo que están haciendo ahí la pose de takoyaki pose. No le puedo decir de otra forma porque está aquí. Lo capitalizó. Y ahora, estas son del Dairy Content del 6.1. Todos tienen la misma parte de atrás. Le cambian obviamente la fecha acá. Me gusta mucho porque cada miembro como que lo escribió. Y le cambian el color al color que era cada beta. Y yo, para tener las pop de Yuyun, tienes que gastar sobre 30.000 won. Entonces me compré siempre los diary. Y con eso no alcanzaba a hacerlo, pero compraba 2 diary y habría split set en Miss Go. Igual la gente se unía porque al final era barato. Eran como 2,5 o 2 con algo por PC. Ese es del 6.2, está el 6.3. Uy. Necesito que hagan binders a 5 wide, pero más anchos, por favor. Voy a tener toda mi casa llena de binders. Me gusta que hayan hecho como algo así distinto y todo es lo mismo. Me encanta. Y esta es del 6.4. Qué bueno que lo dividí porque si no, no hubiese podido ser. Hay un pelo ahí dentro. Me costó. Me gusta mucho esto. Oh, y me sobraron estas. Vamos a sacarlas para usarlas para las units. Y este sería mi binder de merch. Como ven, me faltan algunas, pero al menos son poquitas. Ah, se veía muy gruesa esa página, porque esas peces son más gruesas. Y eso sería. Y sí, voy a agregar al de las de troubleshooting. Aquí atrás voy a agregar las units, que luego las voy a mover a su propio binder. Pero no todavía porque aún no tengo otro. Pero las quiero dejar puestas en las hojas. Este es mi botoncito de unit. No estoy segura si está ordenado o no, cuando mi gatito los botó. Pero vamos. La primera.
recuerdo seguro cómo lo había hecho. No, era este aquí. Y este aquí. Esto lo estoy usando de filler cuando no hay nada más. Es que no sé si se puede ver que es como holográfico. Quiero ver si se ve, si no, algo más puedo poner, pero por ahora es blanca, pero tiene... es como holográfico. Y aquí en medio va mi PC del fan club. La estoy tapando porque tiene mis datos, pero bueno. A ver ahí, o lo puedo tapar con edición, pero... Y aquí empezamos las units de Deadlock, que espero que estén ordenadas. Pero voy a... un segundo que voy a buscar mi template. Aquí me falta esta. Que se supone que la tengo pedida, pero no recuerdo dónde. Tengo que revisar, si no la voy a comprar. Luego Bonilichuyam. Y los nuggets. Y bueno, esto termina así. Así que tengo 3 fillers. Que prefiero empezar la otra era en otra hoja. Ven que las de Nochimber alcanzan justito aquí. Probablemente lo hicieron para eso. Y hay otro paquete. Tengo que comprar más. Y si voy a pedir más de estas hojas, obviamente de 6. Pero también más... Bueno, creo que les conté al principio que necesito más sleeve. Porque ya no tengo las Titan Shield, porque ya no las venden en Amazon. Saqué todas y las voy a poner todas así. Luego las que me sobren las saco y ya. Es más fácil así. Y estas las vamos a poner mirando para allá. Hay muchísimas de estas. Creo que son 20. La puse detrás. Están como en orden como de edad para hacer las fotos. Entonces va descendiendo. Me encanta. Esta también me gustó mucho. Y esta es mi favorita. Mírenla, por favor. No me acuerdo si esto era así. A ver. Sí. La del concierto en Seúl. Así que ahí termina esta era. Y ahora vamos a... en que aquí tengo lo que me falta. Ahora vamos al Break the Break Tour. Las unit. Estas son todas de 3. Y ahora las de grupo. Esta es de mis favoritas. De hecho, esta siempre la saco en mi holder de... que es como la revista. Uy, se está moviendo el tipo. Como la revista... las Page Magazine. Porque donde están de pie, así como... así. Creo que es la que mejor le queda a ese holder. Algún día haré un video mostrando todos mis holders y cuáles son mis PCs favoritas para poner en cada uno. Tengo demasiados. Esta unit era la que venía en el anillo, con el mensaje de todos We are our heroes, con la letra de todos los chicos. En el álbum nuevo de Gunfall también vienen unit y en la merch también, así que bueno, por eso tengo que comprar un binder solo para unit. Aquí están, les muestro las units desde aquí. Esta es mi favorita, que era la exclusiva de Estados Unidos, pero bueno, es muy linda porque todos están haciendo corazones.
Como ven, solo me faltan 2 de todos los units y me faltan las 4 que eran del evento exclusivo de Overload, pero nunca las he visto a la venta. Y si las veo probablemente cuestan lo mismo que cuesta un streaming. La compraría igual, pero no he visto ninguna. Así que eso. Estos fueron 4 binders. Y la verdad es que este video lleva 1 hora 55 y el que grabé ayer eran creo que 40 minutos. Entonces no sé si dejar todo en un video para grabar también lo de Yuyeon o cortarlo. Voy a pensarlo, pero voy a grabar el de Yuyeon ahora más tarde. Si es que lo corto. Muchísimas gracias por ver, espero que les haya gustado verme guardar por primera vez las PCs en un binder y llenarlos enseguida. Pero bueno, me gusta mucho mi colección OTC de Extraordinary Heroes. Extraordinary Heroes es mi ult group. Así que la verdad es que sí he gastado bastante dinero en la colección de ellos, pero me encanta, como les digo, es mi ult group, así que es dinero que tenía destinado para gastar en esto. Y amo mucho mi colección. O sea, amo mucho coleccionar también. Así que eso. Nos estaríamos viendo en un próximo video y muchas gracias por ver. Espero que nos veamos en la siguiente vez porque sí voy a seguir haciendo videos de guardando PCs en Binder, pero obviamente espero que no duren tanto porque ya no voy a juntarlas tanto. Eso, nos vemos. Adiós.